Bien, seguimos entonces con el tema de la fisiología de los hongos. Vamos entonces a seguir con esta parte. Bueno, esto ya lo habíamos visto, se refiere a la nutrición, metabolismo, crecimiento, reproducción. La fisiología del hongo impacta en gran medida el ambiente, el reciclaje, la industria, esta parte ya la habíamos visto. Y tenemos que ver ahora los requerimientos para el crecimiento. ¿Ok? De forma general, un hongo requiere más o menos los mismos nutrientes que necesita un organismo cualquiera. Necesita una fuente de carbono de energía, necesita nitrógeno, necesita sales minerales, ¿ok? Y en la medida que más conozcamos cuáles son estos requerimientos, entonces más fácil será para el biotecnólogo determinar cuál es el medio de cultivo óptimo para hacer crecer de la mejor manera a ese microorganismo, ya sea levadura, hongo filamentoso o cualquiera que este sea, o un champiñón, una seta, lo que sea que quieran producir en un momento determinado. Entonces, bueno, de forma general necesita entonces una glucosa, como dice la lámina, necesita sales de amonio, fuente de nitrógeno, necesita iones inorgánicos, potasio, calcio, bueno, puedo decir un bote más allí, y algunos factores de crecimiento a veces hacen falta también. ¿Ok? Entonces, bueno, a veces los medios de cultivo son muy sencillos, por ejemplo, el que usamos nosotros para producir el tricoderma es básicamente arroz. Ahí no se le pone más nada que no sea arroz. Pero el arroz viene, bueno, esencialmente es almidón de arroz, ¿ok? Pero también tiene otros componentes allí nutricionales que son importantes también para el hongo. Y entonces ahí realmente lo que hacemos es que esterilizamos el arroz y ahí ponemos el hongo y él ahí crece bastante bien. No hace falta echarle ningún suplemento de nitrógeno o ninguna sales inorgánicas que le pudieran hacer falta. Necesitan, bueno, su fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, oxígeno si es un proceso aeróbico. Pues vamos a ver después qué procesos que más bien no requieren oxígeno para que te ocurra. ¿Okay? Necesitan azufre, por supuesto, muy importante, porque ese está presente en las proteínas, en los puentes de sulfuro, como ustedes ya recordarán. Por supuesto, fósforo, por todo lo que tiene que ver con el ATP y además de eso con la bicapa lipídica y por supuesto los enlaces fosfodiesteros en el ADN, ¿no? Entonces ahí eso es bien importante. Por supuesto, potasio, magnesio, son también otros componentes bien importantes que deben estar en todo medio de cultivo. Calcio, cobre, hierro, manganeso, zinc, ahí si uno se pone a ver para una determinada especie de hongo en la literatura científica, seguramente va a haber un medio que alguien describió, ¿no? Y bueno, no sé si será el óptimo o no, seguramente puede ser mejorado o no, ¿ok? Pero esos medios de cultivo están allí, lo describen bastante bien en relación a los componentes que tienen que tener cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces alguna diversidad de fuentes de carbono. Estas son todas las consultas, las pueden ver después con calma en el archivo PDF. Entonces aquí por lo menos aquí están algunos, el tipo de fuente de carbono. Está ejemplos típicos de cada uno de ellos y algunos comentarios para que después lo vean con calma. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos por las hexosas, las pentosas, los disacáridos. Aquí están algunos ácidos orgánicos, aquí hay unos ácidos grasos. Aquí hay unos hidrocarburos aromáticos y algunos misceláneos también, ¿no? Entonces, para que vean un poquito cuáles son los tipos de fuentes de carbono que pueden haber en un momento determinado, algunas características, porque si se van a dedicar a esto de la biotecnología para hacer medios de cultivo, en un momento se van a tener que topar con la decisión de tener que coger alguna fuente de carbono o un medio en particular. Entonces, saber y conocer al respecto es bien importante. Bueno, por supuesto, en relación al nitrógeno, los hongos no fijan nitrógeno, entonces hay que suplementarlo de alguna manera. Hay formas inorgánicas, sulfato de amonio, los nitratos también pueden ser útiles dependiendo del hongo. No todos tienen la capacidad de utilizar nitratos como fuente de nitrógeno. Entonces hay que dárselo en otra forma, por ejemplo. Pero una de las mejores y más económicas es el sulfato de amonio porque el sulfato de amonio es muy bueno como fuente de nitrógeno, además que te da no solamente nitrógeno, sino que también te da azufre de una vez al medio de cultivo. Y además de eso, el sulfato de amonio es un conocido, muy conocido fertilizante agrícola, por lo tanto, se puede conseguir de forma industrial relativamente económico, ¿okay? Para usos industriales. ¿Okay? Entonces, sulfato de amonio es bien interesante por eso.
Muchos hongos pueden utilizar nitrato, pero por lo menos Saccharomyces cerevisiae no, ya les había dicho entonces que no todos pueden usar nitrato. ¿Okay? Entonces, los que lo podemos usar chévere porque los nitratos son de las fuentes más económicas de nitrógeno que existen. Y para eso se hacen falta, si va a usar nitrato, necesitas la nitrato y la nitrito reductasa. ¿Te acuerdas de fisiología vegetal? Cuando les hablaba de eso en las plantas, bueno, en los hongos también existen esas enzimas. Y tiene que ver entonces con el metabolismo del nitrógeno. La mayoría de los hongos pueden utilizar aminoácidos, amidas como fuente de nitrógeno, pero claro, si le vas a poner aminoácidos, tienes que tomar en cuenta el costo de meterle aminoácidos al medio de cultivo. No todos los aminoácidos, eh, si bien el hongo puede crecer muy bien en ese medio con aminoácidos para una tesis, por un trabajo de investigación, puede ser bien factible cuando vamos a llevar ese proceso de industria tenemos que tomar en cuenta los costos. Entonces, por eso yo siempre le recomiendo a la gente que está estandarizando medios para hacer algún proceso industrial que se vaya de una vez con las fuentes más económicas, porque si tú dices, no, yo le voy a poner aminoácidos, ajá, claro, se lo puedes poner y vas a tener tremendo crecimiento, pero después la factibilidad económica no te va a permitir que sigas por ese camino. Entonces, mejor de una vez irse con fuentes de nitrógeno o componentes del medio en general que sean económicos. La urea también es un fertilizante agrícola, es muy barata, ¿ok? Y puede ser utilizada por algunos hongos, ¿no? Algunas levaduras vacías bisetos son ureasa positiva, pero la mayoría de las levaduras con bisetos son ureasa negativa. Entonces hay que estudiar bien si se puede o no utilizar la urea como fuente de nitrógeno para un determinado hongo. La mayoría de los hongos son aeróbicos, ¿ok? Entonces ellos, por lo menos Saccharomyces cerevisiae es un hongo que es aeróbico. ¿Okay? A él le gusta y tiene las mayores tasas de crecimiento cuando está en presencia de oxígeno. Sin embargo, si tú se lo quitas, entonces él puede también crecer. Entonces se dice que es anaerobio facultativo. Es decir, su mejor condición es cuando está en condiciones aeróbicas, pero si tú se lo quitas, él igual puede crecer. De hecho, esa condición es la base de la fermentación alcohólica. ¿Okay? Entonces, sin embargo, no puede crecer en condiciones anaeróbicas estrictas sin la adición de ciertos ácidos grasos o esteroles que estabilizan, por supuesto, la fermentación. El oxígeno, bueno, por supuesto, actúa como el aceptor final de electrones, en este caso, en todo lo que tiene que ver con la respiración celular y la formación de ATP en las mitocondrias. Bueno, aquí tenemos algunas levaduras y metabolismo de hongos y levaduras. En este caso, podemos ver el modo de obtención de energía. En este caso, es un fermentador obligado. Esto es un fermentador facultativo con un efecto Kratky positivo. Esto de efecto Kratky lo vamos a ver después. Este es un no fermentativo y están los aerobios obligados. Es decir, que ni de broma le puedes quitar el oxígeno. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿ok? Y algunos comentarios al respecto de cada uno. Esto también es una tabla de consulta, después la pueden revisar con calma en el archivo PDF. Bueno, el azufre es muy importante, se la puede dar en forma de sulfato, sulfito, sulfato o en el aminoácido metionina, que aplica lo mismo. Mientras más te acerques a la forma orgánica, con forma de aminoácido, más costoso va a ser esa fuente. ¿Okay? Entonces, muchas veces meterle un sulfato va a ser mucho más barato que meterle alguna aminoácido. Yo no estoy diciendo que no se lo pueda poner, ¿okay? Desde el punto de vista industrial, pero el costo de venta de ese producto tiene que justificar muy bien la adición de una fuente tan costosa como un aminoácido al medio de cultivo. ¿Okay? Casi todas las levaduras pueden sintetizar aminoácidos sulfúricos a partir de sulfato. Así que si le puedes dar algo tan económico como el sulfato para que formen sus aminoácidos sulfúricos, entonces, bueno, es mejor darle siempre lo más económico. Bueno, el fósforo también es bien importante, tiene que ver, como ya dije hace rato, con la síntesis de ácido nucleico, los fosfolípidos de la membrana y la formación de ATP, la energía importantísima en en todo el sistema biológico. En levadura representa entre el 3 y el 5% de la materia seca, es decir, que tiene bastante fósforo, hay que darle más o menos fósforo a ese medio de cultivo. Y la vacuola sirve como almacenador de fósforo en forma de polifosfato, inorgánico, por supuesto, ¿no?
hongos filamentosos han desarrollado mecanismos para permitir la captura de fósforo a partir de ambientes pobres. ¿Okay? Caso típico, por ejemplo, el de las micorrizas. Las micorrizas tienen esa característica de que en ambientes muy pobres en fósforo pueden absorberlo y entonces forman una simbiosis con algunas plantas, ¿no? A cambio de fotoasimilado, la micorriza le da fósforo a la planta de ese poquito que está en el suelo, pero que ella sabe cómo extraer. Aquí están también los factores de crecimiento, generalmente a bajas concentraciones. Yo por lo menos jamás he usado factores de crecimiento en ninguno de mis medios de cultivo. Tienden a ser costosos y siempre trato de buscar bioprocesos y hongos que no requieran ese tipo de sustancias, ¿no? Sin embargo, bueno, se le pueden agregar vitaminas, purinas, pirimidinas, nucleócidos, nucleótidos, aminoácidos, ácidos grasos, esteroles, cualquier cantidad de cosas que se le puedan agregar para mejorar el proceso fermentativo. ¿Okay? Su necesidad indica que el hongo es incapaz de sintetizarlo, por lo menos pues el níger, penicilino, crisógeno y tricoderma no necesitan ningún tipo de factores de crecimiento. Bueno, aquí hay una tablita que también es de consulta, la quiero que la vean después porque esto les puede servir para su proyecto de emprendimiento. Aquí tenemos las principales fuentes de carbono que son productos subproductos de la agroindustria para el crecimiento de hongos y levaduras. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de componente y aquí está el subproducto. Entonces está melaza, mosto de malta, está el mosto de vino, están estos derivados de la industria del queso, ¿ok? Y el agua de maceración de maíz, que es un subproducto que se obtiene cuando se extrae el almidón del maíz. ¿Okay? Entonces, cuando se extrae el almidón del maíz, se obtiene esto que es bien rico en compuestos nitrogenados y también es rico en carbohidratos. Ya vamos a ver un poquito de eso. Entonces, esta tabla se lee así, fíjense, ustedes pueden ver la fuente de carbono, ¿okay? Pueden ver para la melaza, las fuentes de nitrógeno para la melaza, los minerales presentes en la melaza y así para cada uno de los subproductos. De la manera que ustedes pueden ver cuál de esos les conviene y cómo se pudieran combinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que la melaza es muy rica en azúcares, pero cuando vas a la fuente de nitrógeno dice que son no asimilables, ¿ok? Y se necesita suplementar con una fuente de nitrógeno porque la melaza es muy pobre en nitrógeno, ¿ok? Pero fíjense, por ejemplo, el agua de maceración de maíz. El agua de maceración de maíz tiene glucosa, entre otros carbohidratos, pero miren lo que tiene como fuente de nitrógeno, nada más y nada menos que aminoácidos y proteínas. Tremenda fuente de nitrógeno, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de decidir, pues, que si tienes a la mano o no este subproducto para entonces utilizarlo dentro de los medios de cultivo para el crecimiento de tus microorganismos. Bueno, los hongos obtienen su energía a partir de la ruptura de compuestos orgánicos. Ya habíamos visto que son heterótrofos al principio de la clase, lo hacen extracelularmente y por eso decíamos también al principio de la clase que digieren su alimento fuera de su cuerpo, es decir, que excretan las enzimas, las botan hacia afuera y entonces eso trae como consecuencia de que lo degradan, esos almidones que están allí y otros polímeros lo degradan afuera y más bien absorben las moléculas más pequeñas, ¿no? Los monosacáridos, disacáridos, etcétera. ¿Okay? Entonces, así como funciona ese tipo de cosas, ¿no? Las enzimas de Golgi y luego son secretadas, así como salen esas enzimas extracelulares para ejercer su función de digestión. ¿Ok? Y incluso pueden estar algunas unidas a la pared. Esas enzimas pueden quedarse pegadas a la pared celular y entonces a partir de ese punto ejercer la función de degradación del sustrato donde está creciendo el hongo. Aquí están algunas levaduras lipolíticas como Candida rugosa, Yarroudia lipolítica, de ella vamos a hablar en algún momento en este curso. Secretan lipasa para llegar a triacilglicerol en ácidos grasos y glicerol. En madera, celulosa y hemicelulosa se usa para formar la lignocelulosa y algunos ascomicetos. Entonces pueden degradar utilizando varios tipos de enzimas. Cuando vayamos a ver degradación del material lignocelulósico, vamos a hablar un poquito de cuáles son esos hongos y cuáles son las enzimas. Vamos a ver los hongos de la pudrición blanca y los hongos de la pudrición blanda, ¿okay? Que son dos cosas diferentes. Y vamos a hablar entonces de cuáles son esas enzimas, vamos a hablar de la lacasa, entre otras enzimas, por eso más adelante en el curso.
tenemos implicaciones en producción y blanqueado de papel, bioremediación de suelos y aguas contaminadas, entre otras muchas cosas que se pueden hacer con el metabolismo de los hongos. La descomposición de la celulosa requiere endoglucanasas, exoglucanasas y la glucosidasa. Esto también lo vamos a ver cuando veamos a ver degradación de la madera, e incluso también en la parte de los biocombustibles, porque ahorita están casi ya listos para la escala industrial propiamente dicho, los materiales lignocelulósicos o los biocombustibles a partir de materiales lignocelulósicos. ¿Okay? Entonces, bueno, es muy importante saber cómo es que funciona esa degradación. Bueno, por supuesto está la glucólisis, no hay nada que sea al respecto. Es el mecanismo para degradar la molécula de glucosa y a partir de allí entonces entrar al ciclo de Krebs y en la mitocondria formar el ATP. En levadura, la fermentación de azúcar ocurre bajo condiciones de anaerobiosis. ¿Okay? En ese caso, el NAD+, es regenerado a partir de piruvato. Y el piruvato es descarboxilado hasta etanol. Eso es lo que se conoce como una fermentación alcohólica. Y ocurre en hongos o en levaduras, esencialmente. Y también en algunos hongos filamentosos. El Fusarium puede producir etanol. Puede entonces producir etanol bajo esas condiciones. No es la única, después hay otras condiciones en las cuales también se puede producir, incluso en presencia de oxígeno. En este caso, estamos hablando de condiciones de baja concentración de oxígeno, ¿okay? Una fermentación alcohólica bajo esas condiciones. La regeneración de la nicotina del dinucleótido previene entonces que se detenga la glicólisis y mantiene un balance de oxidación y reducción dentro de la célula. También se producen otros compuestos como el glicerol, ácido amílico, ésteres, ácido orgánico y aldehídos. ¿Okay? Todo eso se puede formar durante ese metabolismo del hongo. Bueno, el crecimiento fúngico, ¿de dónde puedo yo aislar? Bueno, por supuesto, de muestra de suelo yo puedo aislar cualquier cantidad de hongo. Si usted agarra un medio de cultivo relativamente rico y agarra una muestra de suelo, la suspende en agua y usted siembra ese suelo allí, le va a aparecer una selva, ¿no? Claro, tiene que ponerle antibiótico al medio para inhibir el crecimiento de la bacteria en las primeras 24 o 48 horas, porque los hongos empiezan a salir más bien desde el tercer día en adelante. Entonces, es importante entonces tratar de sacar esto en consideración, pues, y tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando se van a trazar a partir de muestra de suelo. En el caso de los hongos entomopatógenos, también a partir de insectos, ¿okay? Por ahí uno a veces se consigue en el campo los insectos recubiertos con el hongo, uno se lo lleva al laboratorio y trata de aislarlos a partir de allí. Entonces allí eso es bien importante porque desde el punto de vista industrial estos hongos son muy utilizados. Por supuesto, a partir de plantas cuando hablamos de hongos fitopatógenos y también por supuesto de tejidos animales cuando los hongos están atacando a un determinado mamífero o animal en particular. Cuando hay mezclas con bacterias, entonces hay que tratar de favorecer el crecimiento del hongo, porque si no, las bacterias van a crecer con el medio muy rápido y necesitamos entonces que no sea así. Entonces, cuando usted quiera buscar hongos a partir de muestra de suelo o de donde sea, ese medio de cultivo, como ya dije anteriormente, tiene que echarle algún tipo de antibiótico para entonces permitir que el hongo pueda crecer y obtener los aislados fúngicos necesarios. Y además están los biotróficos, que son esos parásitos, o bueno, más bien sí, o parásitos, incluso simbiontes obligados, ¿no? Que no pueden crecer si no están en presencia de su hospedador natural. Bueno, los medios de cultivo tienen que tener todos los nutrientes que requiere el hongo, glucosa, extracto de levadura, son muy utilizados para crecer hongo. Está el medio de YPA que tiene destroza, extracto de levadura, peptona y por supuesto su agar. Y el PDA, que es uno de los más utilizados para el hongo, que es el agar papa destroza, que tiene infusión de papa o almidón de papa. ¿Okay? Y pero además tiene glucosa, ¿no? Y es un medio muy rico, muy nutritivo y ahí crecen casi todos los tipos de hongos pueden crecer en ese medio. Y bueno, por supuesto también puede ser líquidos o sólidos en los medios de cultivo, puede ser un caldo, puede ser un agar. Y dependiendo de lo que tú quieras obtener, si quieres micelio, entonces hay que tratar de utilizar medios líquidos. Si requiere más bien conidias o esporas, entonces ahí más bien conviene medios sólidos porque las conidias siempre se forman en contacto con el aire. Entonces, si el hongo está metido en un medio líquido, nunca va a producir conidosporas. Entonces, eso es
bien importante tomarlo en cuenta. El mantenimiento de los aislados depende de la de la especie y del periodo que se quiera preservar. Uno de los más comunes es en placas de agar. Simplemente yo tengo mi cepa en una placa de agar que ya tiene cierto tiempo en la nevera, máximo 3 meses, y entonces yo agarro con el asa de platino, un poquito, la esterilizo, agarro un poquito de esas esporas y la pongo en una placa nueva, un repique en una placa. ¿Okay? Es el método más sencillo, pero bueno, es engorroso y costoso porque, bueno, una placa y agar son bastante costosos, cuesta plata, pues, hacer una placa Petri. Y además que, bueno, si son 5 cepas, no hay problema, es relativamente rápido. Pero si son 300, ahí hay que ver la cara, repicar 300, ¿no? Entonces es bastante laborioso si son muchas las cepas. El método del agua estéril también es simplemente un vialcito con agua estéril. Uno agarra una asada, ¿ok? De la placa y entonces resuspende las esporas en agua y eso lo metes en la nevera. Lo tapas con parafil y lo metes en la nevera. Es un método que puede durar algunos meses allí guardado en la nevera. Está la liofilización. La liofilización, acuérdense que es es el secado de una muestra, pero que está congelada y que el agua pasa por sublimación de estado sólido a estado gaseoso directamente y se evapora. ¿Okay? Eso, por supuesto, requiere un aparato especial que se llama el liofilizador. Entonces, si está a la disposición, se puede utilizar sin problema. Y por supuesto está el glicerol al 50%, que se utiliza más que todo cuando el hongo va a medios criogénicos. Por ejemplo, cuando lo vas a preservar en nitrógeno líquido o lo vas a preservar en neveras a -80. Este glicerol al 50% protege al hongo de ese choque térmico que le vas a poner cuando lo vas a meter en un medio tan frío como el nitrógeno líquido o la nevera a -80. Bueno, ¿cómo identificar un hongo? Bueno, miren, desde el punto de vista morfológico, está en la observación de estructura. Tienes que sentarte como 2 semanas al microscopio con diferentes estadios de tu cultivo en placas con agar y entonces empezar a ver esporas y células conidógenas y micelio y empezar a medir estructura, porque además tienes que medirlas todas, ¿no? Con tu ocular micrométrico. Y entonces todo eso que está allí puede perfectamente ser observado, pero eso sí, necesitas un buen entrenamiento porque realmente eso es complicado. ¿Okay? No es sencillo, necesitas tener un ojo bien entrenado para poder hacer una identificación de los hongos. Y por ahí hay ciertas claves morfológicas que se pueden utilizar para hacer la identificación propiamente dicha del hongo, ¿no? Hay hongos que no admiten este tipo de identificación. Sí se puede. Por supuesto que tú puedes hacer observaciones y tratar de llegar a una identificación a nivel de género y especie. Sin embargo, por lo menos en el caso de Trichoderma, que es el hongo con el que yo trabajo, hay una cosa que se llama la homoplasia en los caracteres morfológicos. Y eso hace que las especies entre sí se parezcan mucho desde el punto de vista morfológico. ¿Okay? De hecho, expertos en la parte de identificación morfológica de los hongos dicen que en el caso de Trichoderma se tiene que acompañar a juro con técnicas moleculares también, porque la sola identificación morfológica no es suficiente. Entonces, ahí hay que complementar a juro la identificación morfológica con datos moleculares. ¿Okay? Bueno, y eso nos lleva, por supuesto, a la taxonomía molecular de los hongos, porque es la taxonomía molecular. Bueno, es un enfoque evolutivo para definir taxa fúngico, es mejor por ese objetivo y da entonces un valor predictivo. ¿Okay? Está la identificación molecular, por supuesto, y entonces solo uno o dos genes podrían servir para identificar un hongo, ¿no? En el caso con el que yo trabajo, tricoderma, se usan puede usarse dos, sin embargo se recomienda para especies nuevas hasta 3 genes. Entonces esos genes son los ITS, que lo vamos a ver ahorita, el TEF1, que lo vamos a ver ahorita, y el RBP2, que es una polimerasa. Entonces, bueno, los límites entre dos especies se perciben cuando diferentes genes comparten separaciones evolutivas, lo cual es evidencia de ausencia de intercambio genético entre taxas aislados reproductivamente. Entonces ellos lo que buscan es esas similitudes o diferencias en esas secuencias de ADN de varios genes, porque eso vamos a ver, es una concordancia genealógica, tiene que utilizar varios genes para poder hacer un análisis filogenético, de verdad llegar a nivel de especie, ¿no? Entonces allí
eso tiene como consecuencia eso, pues. Entonces uno puede hacer esos estudios moleculares sin problema. Fíjense que hay de unas 80.000 especies de hongo, eh, pero esas son las especies que están descritas y conocidas por la ciencia. Pero en realidad se estima que el número total de especies de hongo del planeta ascienda a, no sé, entre 600.000 y más de 1.000.000, ¿ok? Entonces, bastante lo que falta por descubrir todavía. 60% son ascomicetos y asexuales relacionados. Cuando digo asexuales relacionados, me refiero a hongos que crecen de forma asexual, ¿ok? Y no se le conoce todavía su estado sexual, ¿ok? Entonces allí, en ese caso, cuando tú haces taxonomía molecular, entonces a esos asexuales que no se le conoce su estado sexual, entonces tú por taxonomía molecular puedes agruparlos ya sea en basidomiceto o acomiceto, que es donde generalmente ocurren ese tipo de hongos, ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos es lo que funciona así. Solo el 15% de las especies han sido descritas, como ya dije anteriormente. Bueno, está la parte de morfología, la parte biológica, y está la parte de identificación filogenética, que es la unidad filogenética diagnosticable más pequeña, ¿no? Ahí está, y viene el concepto de la concordancia genealógica de Taylor en el 2000, por ahí yo tengo el paper por ahí, incluso está libre en internet. El concepto de reconocimiento de especies filogenéticas por concordancia genealógica o GSPR. Entonces, bueno, significa que en una especie se espera que genes no relacionados tengan diferentes historias evolutivas debido a la recombinación y reacomodo cromosomal, ¿no? Entonces, donde hubo intercambios, es decir, que pertenezcan a la misma especie, entonces vamos a ver historias comunes, ¿ok? Mientras que donde no hubo ese intercambio, vamos a ver historias distintas. Entonces, y entonces cuando tú reúnes la información de varios genes en relación a eso que les acabo de decir, entonces allí tú puedes sacar conclusiones de si pertenecen o no al mismo taxón de especies. ¿Okay? Entonces, en ausencia de intercambio genético entre especies, la genealogía de los mismos genes deberían compartir entonces historias comunes. Los límites entre especies se reconocen en el punto de transición entre la concordancia y la no concordancia en la genealogía de los genes. Y para esto, por supuesto, se utilizan software especiales que son los que nos hacen el análisis de eso, porque son muchas secuencias y realmente para nosotros va a ser muy difícil. Pero esa separación de uno y otro te la da precisamente esos análisis estadísticos que te hacen estos programas o estos software especializados en secuenciación. Yo por lo menos tengo la suerte de que el tricoderma tiene una cosa que se llama un código de barras. El código de barras son una serie de secuencias que están disponibles en internet y que uno simplemente pone la secuencia y inmediatamente te dicta o te dice a qué especie pertenece. ¿Okay? O si necesitas estudiar más genes también, eso te lo dice también. ¿Okay? Esos códigos de barras es como simula un poco cuando tú vas a pagar un producto en un supermercado y entonces el código de barra, tú lees el código de barras y te da el precio y entonces lo puedes o queda registrado en la factura. ¿Ok? Entonces eso es lo que hacemos con esto. Utilizamos el ADN para hacer un código de barra, pero tiene que ser sistemas muy bien estudiados y tricoderma, como es un hongo muy industrializado, entonces ha habido mucho interés por su identificación. Entonces salieron estos sistemas para facilitar la identificación de especies de tricoderma por técnicas moleculares utilizando estos códigos de barra. Bueno, volviendo al reconocimiento de especies por concordancia genealógica, de múltiples genealogías de genes para definir una especie, pero una única secuencia de genes pudiera dar una buena aproximación. Es decir, tú con un gen, por ejemplo, en tricoderma, tú usas los ITS y pudiera darte una buena aproximación, incluso darte la identificación ya definitiva. ¿Ok? Pero ahí van a haber algunos casos en los cuales no es suficiente porque no hay suficiente polimorfismo en ese gen como para darte una identificación con una buena probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, en esos casos hay que recurrir a otros genes para poder entonces hacer la identificación correcta. ¿Cómo identifico un hongo desconocido? Bueno, primero, tengo una vaga idea de lo que pudiera ser. Conoces el género, pero quieres saber la especie. Conoces a la especie, pero deseas ver diferencias a este nivel.
Bueno, hay varios métodos. Está la parte morfológica que ya les dice, que ya les dije que es tediosa y es limitada en algunas especies, ¿ok? Pero también está la parte molecular. En el caso de la parte molecular, fíjense que en el caso de hongo podemos ver a nivel de especie, aquí está los marcadores moleculares o los genes que se pueden utilizar, y aquí está el nivel taxonómico en cual nos quita reino, clase, filum, género, especie e inclusive cepas de un mismo hongo dentro de una misma población, ¿no? Es decir, poblaciones de la misma especie, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, si usted quiere a nivel de género, a nivel de familia, orden, etcétera, puede utilizar la subunidad pequeña nuclear del ADN ribosomal, ¿ok? Lo mismo la subunidad grande y con los genes mitocondriales también puedes utilizar esa parte. Pero fíjense, cuando vamos a nivel de género y especie, entonces yo a nivel de especie puedo utilizar los genes ITS, que son los espaciadores transcritos internos. Ya les voy a mostrar un gencito de eso, ¿no? Para que vean cómo es que eso funciona, ¿no? Y también están los espaciadores intergénicos, que son muy buenos a nivel de especie, inclusive también puede servir para poblaciones dentro de la misma especie. ¿Sí? Entonces, bueno, hay unos intrones de algunos genes y hay también algunos exones de genes conservados, ¿no? Una polimerasa, el factor de elongación de la traducción, que también lo vamos a ver ahorita, son genes muy utilizados en hongos para hacer la identificación molecular. Y si queremos irnos a identificaciones más a nivel de especie, aquí, bueno, los microsatélites son especiales en ese sentido porque entonces nos permiten hacer una identificación, ¿ok? A nivel de cepas, es decir, poblaciones de una misma especie. Pero que por supuesto tienen diferencias entre sí, genéticas y fisiológicas. Ah, esta es la cepa tal del hongo chaca 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 chaca. ¿Ok? Entonces, bueno, eso tú lo puedes ver a través del estudio de esos microsatélites. Todos se acuerdan lo que es microsatélite, ¿no? Si no se acuerdan, me lo dicen en la charla, ¿ok? Digo, bueno, si no lo repasan de biotecnología. Bueno, aquí están las secuencias de ADN, ¿ok? Entonces aquí tenemos los espaciadores transcritos internos. Fíjense, si se acuerdan un poquito cómo son los genes ribosomales, acuérdense que los genes ribosomales son lo que se conoce como secuencias repetidas en tanda, ¿ok? Es decir, una detrás de otra. Tengo una aquí, después la repito, y ellas están así porque son secuencias muy importantes, son nada más y nada menos los genes que van a formar el ADN ribosomal que va a estar pegado al ribosoma, la máquina de hacer proteínas de la célula. Nada más y nada menos, ¿no? O sea, cualquier tontería, pues, ¿no? Entonces, bueno, sí, es muy importante. Y entonces, por supuesto, eso está repetido varias veces, incluso en varios cromosomas. ¿Ves? Entonces, bueno, en este caso, fíjense que tenemos la subunidad pequeña. Cuando el gen ribosomal se transcribe, ¿no? Se transcribe completo. Él viene en este sentido y la polimerasa de ARN transcribe toda esta información que está acá, ¿no? Y la transforma en ARN, pues, ¿ok? En este caso no es mensajero porque no va la traducción de proteína propiamente dicho, sino que estos ARN van precisamente a pegarse en las subunidades distintas del ribosoma. Entonces, bueno, esta que está aquí va a la subunidad grande del ribosoma. Este pedacito junto con el 5,8S van a la subunidad pequeña, pero fíjense que entre esos dos hay este pedacito que se llama el ITS2 y este pedacito que se llama el ITS1, ¿ok? Entonces resulta que esos pedacitos que están ahí se transcriben, ¿ok? Cuando la polimerasa copia, y por eso se llama espaciador transcrito interno, porque están dentro de los genes ribosomales, ¿ok? Pero después hay una enzima que los corta y los saca, y ellos no van al ribosoma, ¿ok? Ellos son descartados, simplemente eso. Pero eso nos da una ventaja desde el punto de vista de la identificación molecular. ¿Por qué? Porque estas partes de las subunidades, como son tan importantes, son genes que son altamente conservados, cambian muy poco entre especies. Entonces no me permiten tener el polimorfismo, las diferencias suficientes como para distinguir una especie de otra. ¿Okay? Entonces esta subunidad grande y pequeña no me sirve para hacer ese tipo de análisis. Sin embargo, los ITS, como son secuencias menos conservadas, porque ellos no van al ribosoma, ¿ok? Entonces tienen más polimorfismo entre especies, y entonces al haber más polimorfismo cambian con más frecuencia
y eso entonces me permite hacer una identificación molecular porque hay la información suficiente como para distinguir entre especies, al menos hasta cierto punto. Hay veces que el ITS no es suficiente, entonces hay que recurrir a otros genes para hacer la identificación molecular. Entonces, bueno, así es como funciona esto de los ITS, ¿no? Entonces, yo supongo que a este nivel ya ustedes conocen lo que es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Si no, o quieren repasar un poquito al respecto, me avisen, yo tengo un video por ahí donde explico cómo funciona la PCR. Y además de eso, también supongo, si ya vieron biotecnología, que saben cómo es una secuenciación de ADN, porque esto uno lo amplifica. Bueno, no les dije, uno lo que hace es que agarra y hace una reacción de PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, lo dio por completo, qué loco soy, pero bueno, sí. Y entonces lo que hace es que un iniciador se pega aquí y el otro se pega acá. Entonces copias y amplificas este pedacito que está acá. Empiezas con, que incluye el ITS1, el 5,8S y el ITS2. ¿Ok? Y entonces, ese producto PCR lo mandas a secuenciar y la secuencia es lo que tú estudias, ¿no? De ese ADN. Pero primero tuviste que verlo amplificado por PCR. Entonces, insisto, los que si no recuerdan pueden repasar por allí. Si lo prefieren, les puedo pasar este video o lo discutimos en la sesión sincrónica vía WhatsApp para explicarles un poquito más lo de la PCR y lo de la secuenciación de ADN. ¿Ok? Bueno, ya estamos casi terminando. Aquí tenemos otro gen de los que yo usé en mi tesis, que es el factor de elongación de la traducción 1 alfa. ¿Ok? Es un gen que tiene que ver precisamente con la traducción a nivel de proteína, de ARN mensajero proteína. ¿Ok? Y aquí básicamente lo que hay son varios intrones y algunos exones. ¿Ok? Entonces está este exón largo. Y entonces, bueno, yo usaba estos dos primers que están acá. Este que se pega por acá y este que se pega por aquí. Y entonces me permitía entonces amplificar este intrón que está acá, que era muy informativo desde el punto de vista de la secuenciación y de la diversidad a nivel de especies, ¿no? Entonces ese intrón me permitía entonces hacer el estudio y con eso pude complementar los estudios moleculares de eso, ¿ok? Entonces, bueno, cualquier duda que tengan me avisan, ¿ok? Bueno, y con base entonces en toda esa información que uno puede ver con diferentes tipos de genes, le acabo de mencionar hasta ahora dos genes que son los ITS, que son el TEF, y antes le había mencionado una polimerasa que es la RBP2, ¿ok? Y entonces, pero hay muchos otros genes que tú no puedes utilizar, y dependiendo del género y la especie, se pueden utilizar otros tantos, ¿no? Y entonces, bueno, con base en esa información, se hace el árbol filogenético de los hongos, donde está aquí el reino fungi completo, están los micotas, los quitiridomicotas, aquí están los cigomicotas, estos son todos los acomicetos y aquí están los basidiomicetos. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que aquí están algunos proyectos genomas en hongo, que son también bien importantes. Acuérdense que los proyectos genomas se justifican cuando el organismo es muy importante desde el punto de vista o de la academia, porque es un modelo para hacer estudios, o porque es muy importante desde el punto de vista industrial, ¿no? Entonces aquí hay varios aspergillus que son de importancia médica. Está este aspergillus niger, que es muy utilizado en la producción, por ejemplo, de ácido cítrico. ¿Ok? Está Aspergillus oryzae, que es un patógeno en plantas muy importantes en cultivos de arroz. ¿Ok? Está la Candida albicans, que es, bueno, es una levadura que causa muchos problemas a nivel médico. Los criptococos, el Magnaporte grisea. Por aquí no hay ninguno de tricoderma, pero sí, porque esta tabla no está actualizada. Pero sí, vaya que hay bastantes proyectos genomas completos de tricoderma que ya han sido secuenciados. Y por supuesto, bueno, el hongo por excelencia más estudiado en todo el mundo, que es el Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de panificación, la levadura para hacer cerveza, la levadura para hacer vino, entre otras cosas, para hacer ron también, ¿ok? Entre muchas otras aplicaciones que pueden tener ese organismo. Entonces, bueno, mientras más aplicaciones tenga, por supuesto, más interés hay por hacer el proyecto genoma y secuenciar el genoma completo de ese organismo. Bueno, hasta aquí llegó esta clase, señoras y señores. Un gusto haber estado con ustedes. Por favor, vayan viendo los videos y dando sus dudas para nuestra próxima sesión sincrónica. Hasta la próxima.